Primera Plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Verán, esta semana dejamos al margen la actualidad pura y dura y les proponemos un programa de estos de fondo de armario que nos afectan a todos, un problema social, el déficit de concentración. Un problema que afecta a nuestro día a día e incluso nos afecta políticamente, lo vamos a ver. Para ello nos acompañan dos periodistas y una doctora en este estudio que ya les presento. Anne Chirol es periodista y videoensayista, bienvenida. Gracias, Carlos. Jorge Mario Sánchez Rodríguez es periodista y guionista especializado en cómic, bienvenido. Muchas gracias. Y la doctora Estefanía Erizaldi González es médico general e investigadora, bienvenida. Gracias, Carlos. Déficit de concentración, hoy nuestro asunto en Primera Plana, comenzamos. La sociedad del scrolling, de los vídeos de 10 segundos y de los eslogan dejan poco espacio al pozo. A sentarse con un libro y sumergirse en la lectura 2 horas sin hacer caso a ninguna notificación. Esto algunos ya lo ven como imposible. Es el costo físico y mental de estar siempre conectados. La atención plena es fundamental en las relaciones interpersonales, con los allegados, las parejas, los colegas, los amigos. Un déficit de atención hace menos empática a nuestra sociedad. Y a partir de aquí, y tirando de ese hilo, podemos descubrir consecuencias políticas de estar desconcentrados. De solo aguantar unos segundos prestando atención a un impacto antes de pasar al siguiente impacto. Los expertos coinciden, vivir en ese limbo de la desatención crónica lleva a la insatisfacción general y al aislamiento. Repasemos lo que dice la prensa de este asunto tan interesante que hoy tratamos en el programa. Este artículo de National Geographic señala que nuestra capacidad de concentración actual está en torno a los 40 segundos. Atención. La buena noticia, dice National Geographic, es que es reversible. La Opinión Austral dedica este otro artículo a lo que denomina brainbot o podredumbre cerebral, cómo afecta la atención y la memoria al uso de las redes sociales y chatbots de inteligencia artificial. El portal Unifran cita en este otro artículo los enemigos de la concentración: multitareas, pantallas y ruido mental que debilitan la atención. Bueno, hoy hablamos de esa desatención crónica y lo primero que les pregunto: ¿quién nos ha robado nuestra concentración? No sé, ¿las pantallas son culpables de todo? Porque tendemos a culpar a las pantallas de todo, ¿o no solo? Anne. Sí, por supuesto, las pantallas son culpables, pero creo que no es solamente eso, porque hay también las redes sociales, y sobre esas redes es que como creadores, como consumidores, somos casi esclavos de esos medios con la economía de la atención, y es horrible. Jorge. Bueno, también está nuestra necesidad, nuestro deseo de ir más allá de la realidad que vivimos, que nos ha llevado un poco al estado donde estamos, ¿no? Vivimos una realidad bastante ansiolítica. Luego les preguntaré si se puede recuperar esa capacidad perdida. Pero antes, la hiperconexión o la exposición constante y compulsiva a pantallas, a dispositivos con acceso a Internet, sin duda está generando una crisis de salud integral. ¿Cuáles son, doctora, las principales características de esta crisis? La gente que llega a consultas, ¿en qué va derivado esa falta de concentración? ¿Hasta dónde puede llegar? Sí, normalmente la gente cuando viene a consultar es por lo mismo que dices, por falta de concentración, que no pueden estar sobre un tema, falta de dormir también les está afectando. Y si esto se relaciona mucho con la depresión también y con la ansiedad, como decíamos. Yo lo que creo que ahora mismo se está diagnosticando el TDAH o el trastorno del déficit de atención, que ya por cualquier pequeño detalle ya tengo TDAH, ya necesito medicamento, pero no, en realidad las pantallas o las redes sociales no nos hacen tener TDAH. Simplemente nos hacen que nuestro cerebro se adapte a lo que estaba diciendo, al sistema de dopamina, que es un sistema de recompensa para acelerar nuestro día a día y darnos como que, ay, me merezco estar cada notificación, cada 30 segundos ver un video, y es algo como recompensándonos. La dopamina, la famosa dopamina. Sí. Entonces, si bien la entiendo, doctora, el TDAH ha existido de toda la vida, lo que pasa es que ahora hay mucha gente que esa falta de concentración la asocia enseguida a que le diagnostiquen un TDAH cuando no tiene por qué ser así. Sí, exacto. Bueno, esta desconcentración crónica tiene varias variantes o se puede detectar de varias formas. Nos cuesta sentarnos y enfrentarnos a un discurso largo, a un libro exigente, incluso una película larga o que exija cierto esfuerzo. ¿Es por ello esta tendencia a darnos papilla, vídeos cortos, impactos constantes y cultura de titulares? Le pregunto tanto a Anne Chirol en el espacio mediático como a Jorge en el espacio cultural.
¿Cómo lo ven bifurcado? Sí, claro. Yo trabajo, por ejemplo, sobre TikTok, esa plataforma chinesa, y es horrible porque sobre TikTok hay lo que llamamos el hook. Es como esas introducciones muy sensacionalistas para captar tu atención, y eso hace que no hay matices, no hay reflexiones y hay muchas violencias. Y además, de los vídeos o imágenes que podemos ver en una red social durante un día, ¿de cuántos nos acordamos? ¿Cuál es la capacidad de recuerdo que tenemos de toda esa cantidad ingente de vídeos? Porque nadie se acuerda de algo que haya visto ayer en una red social, ¿no? Muy difícilmente, Jorge. Sí, es que es interesante. Hemos llegado al punto de que tenemos un espectador que absorbe, pero no integra conocimientos. En la cultura se ve, o sea, todos los años se habla más y más de que los alumnos les cuesta trabajo memorizar, analizar críticamente, incluso la apreciación estética de una frase o de un poema se ha vuelto un logro en sí para muchos jóvenes, ¿no? Que también han logrado crear a través de este nuevo universo de las pantallas su propia subcultura, ¿no? Aquí la palabra un poco que ha venido a representar esto es la cultura skibidi toilet. ¿Qué quiere decir? Es un significado muy volátil, pero básicamente es la metáfora que se usa para referirse a esta cultura, vamos a decir, de la pantalla del TikTok, donde los jóvenes comparten compulsivamente videos, memes, sonidos generados por IA a la inmensa gran mayoría, pero que es para justamente mantenerse hook. O sea, constantemente conectados, riéndose entre ellos y crear su propio universo de ellos. Nada Aunque al día siguiente nos acordemos, bueno, al día siguiente, a la hora siguiente no nos acordemos absolutamente de nada. Es la dopamina constante para llegar a ningún puerto, ¿no? Yo quisiera agregar a lo que dice Jorge, que también nos ha vuelto muy impacientes, que ya estás acelerando todo al por dos, quieres que estoy hablando contigo, ay, ok, habla más rápido porque tengo algo que hacer, o sea, no me refiero a ti. Pero también necesitamos como que siento que nos está afectando en ser empáticos. Las relaciones personales, claro, es que esto tiene un efecto a las relaciones personales también. Ser menos empáticos, tener menos paciencia y quizás ser menos tolerantes, ¿no?, a las opiniones en contra. Sí. Me imagino, doctora, que ¿cuáles son los principales cambios estructurales que se están produciendo en nuestro cerebro? Porque todo esto de lo que estamos hablando tiene repercusiones en nuestras cabezas. No hay un cambio estructural por sí mismo, pero sí hay de conectividad. O sea, como lo que decíamos de la dopamina, todo el sistema de recompensa se está viendo afectado, pero, como lo decías también, es reversible. Nuestro cerebro es como un plástico. Si lo acostumbras a algo, se va a empezar a hacer así, pero si empiezas a regresar a los hábitos de antes, como empezar a leer, empezar a concentrarte más, dejar el celular, las notificaciones, nuestro cerebro puede regresar a como era antes, pero no hay un cambio estructural. Simplemente es de adaptación. La política, los medios de comunicación, los anunciantes, todo se está adaptando a esta configuración del mensaje corto y al individuo con escasa capacidad de concentrarse. También, por ejemplo, el caso de la cultura. Jorge, esta adaptación de formatos tiene nombre, el second screen, que si no me equivoco, y nos lo vas a contar ahora, son películas, atención, diseñadas para ser vistas teniendo en cuenta que el espectador está a su vez con el celular. Es decir, ya hay formatos pensados para esto. Esto es la vuelta de tuerca. Cuéntanos. Exacto. O sea, no solamente ocurre en películas. O sea, primero empezó con películas que se recomendaban IMDb como lista de las mejores películas en segunda pantalla, como Señor de los Anillos y Terminator. Siempre las dos primeras. Netflix comprendió que había todo un interés a captar este público y empezó a producir películas. Creo que la más famosa que hemos conocido recientemente era una película de Bollywood que se llama RRR. Y son películas, ¿cómo puedo decir?, con un formato narrativo sencillo, hecho papilla, como decíamos ahorita. Sencillo tiene que ser, porque si estás a la vez con el Candy Crush, total, mucho no te vas a enterar de la película. Exacto. O sea, la trama se tiene que explicar regularmente. Los personajes tienden a ser mucho más arquetípicos para que justamente haya menos complejidad narrativa, y películas que sí pueden durar fácilmente 2 horas, pero no pesan en el espectador justamente.
Es decir, es muy interesante, se refuerzan los arquetipos, es decir, esta cultura refuerza los clichés que tenemos de las cosas. Es que políticamente tiene una lectura esto, Jorge. Total. Es que incluso ya esto es una conversación que existía hace 15 años dentro del medio editorial, de que hemos regresado con mucha fuerza a los grandes clásicos, grandes géneros literarios. Detectivesco, ahora es el New Romance y el Dark Romance para los más jovencitos. O sea, en promedio, los lectores, la gran mayoría de los lectores, solo leen 6 géneros literarios. Y más allá de eso, ya es como realmente un verdadero esfuerzo. Por lo general, solo entra a ser una recomendación familiar, según las estadísticas del Centro Nacional de Lectura aquí en Francia. Pero si no, sí, hemos hecho, vamos a decir, una vuelta atrás a ese periodo de los años 70, 80, hasta los años 90, donde la literatura buscaba expandir, a ser vanguardista. Pues tanto el cine como la literatura se han vuelto, vamos a decir, bastante conservadoras en sus formas de creación artísticas. Ese refuerzo de los clichés hace que nos volvamos una sociedad más anclada a esos prejuicios que podamos tener, Anne. Sí, claro, y creo que nuestra sociedad va a ser más y más clivante con esas cosas del hook, de esas introducciones sensacionalistas, perdón, con eso. Sí, sensacionalistas, sí. Gracias. Y claro que con los memes y todo, pero no soy completamente pesimista, porque creo que esos memes, esos esquemas narrativas y los todo, esquemas narrativos, sí. Sí, creo que dice algo y es muy interesante a estudiar. Pero claro que estamos viviendo en una sociedad muy clivante donde no hay matices. Me imagino, claro, esto también llega, estamos hablando de la cultura, también los medios de comunicación. Es muy complicado poder explicar lo que está pasando en Oriente Medio en un vídeo de 10 segundos, al no ser que se pase completamente por clichés y por arquetipos. Sí, claro, pero creo que es posible. Yo como periodista, yo estoy trabajando en este momento como en las redes sociales y puedo decirte que es posible de hacer entender un tema muy complicado, y lo que me encanta es que así podemos poner temas muy complicados accesibles a personas que no podrían entender, y así hay gente que podrían, no sé, leer un libro sobre este tema, leer un artículo, ver un documentario. Así no sé si soy totalmente pesimista. Es decir, puede haber un balance, ¿no? De bajar el nivel y ser más accesible para un gran número de personas. Claro, porque yo he trabajado para el periódico Le Monde y de verdad la gente que leí este periódico es como una élite y son personas muy con edad, no son jóvenes, y creo que debemos no criminalizarlo, porque también existe una parte, es decir, todo este tema hay que verlo como un balance y como un equilibrio. Necesitamos hablar con los jóvenes, y los jóvenes están en las redes sociales. Vamos a hacer una breve pausa en este punto, pero volvemos enseguida y seguimos tirando de este hilo que nos contaba Ana, a vuelta de pausa en Primera Plana. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Slade Johnson. Marc Anthony et Nati Peluso. RFI. RFI, la selección del mes. Ribot. Mike Ibrahim. C'est l'heure de partir. RFI. Esta semana en Primera Plana analizamos un problema, el de la falta de concentración.
buscamos los culpables, buscamos soluciones e intentamos hacer un diagnóstico de lo que nos está pasando a todos con este problema. Lo hacemos con dos periodistas, Anne Chirol y Jorge Mario Sánchez Rodríguez, y con la doctora Estefanía Elizalde González. Bueno, antes de irnos a la pausa nos hablaba Anne de que, bueno, esto hay que hacer un balance porque efectivamente puede también suponer vídeos cortos, pero también más democrático, que pueden llegar a más capas de la sociedad, ¿no? Tiene consecuencias políticas, también de lo que estamos hablando, derivadas de lo que vemos día a día en los informativos. El poder sabe de esta transformación y cómo debe comunicarse teniéndolo en cuenta. ¿No, doctora? Sí, yo quería agregar a lo que estaba diciendo Anne, que normalmente ahorita, como dicen, los jóvenes no quieren leer mucho o no tienen la habitud de leer, pero siento que también es, ¿cómo se puede decir?, adrede, que los políticos o los medios de comunicación quieren mantener a los jóvenes sin el conocimiento necesario para poder, no quiero decir manipular, pero sí, moldearlos a lo que ellos quisieran. Por supuesto que Donald Trump, cuando mueve la bolita de un sitio a otro, está hablando de esto. Es decir, sabe manejar los impactos en la sociedad, la cultura del golpe de titular, sin que nos veamos mucho más allá de eso. Jorge. Sí, es lo que estamos comentando un poco antes. O sea, estamos en un sistema muy curioso de, voy a usar esta palabra, de mimeización de la sociedad. Ojo, no meme en un sentido peyorativo, para nada, sino de que hemos creado una nueva cultura de comunicación, vamos a decir, con la alegoría como su base, o sea, el intercambio de imágenes que constantemente estamos circulando, reinterpretando, recambiando, y que ha permitido de crear una nueva manera de comunicar. Digamos que si antes sí necesitábamos leer para crear conocimiento, había esta noción de paradigma de que la acumulación de conocimiento es lo que creaba una verdad afirmada. Hoy por hoy, por esta noción de que la alegoría, la metáfora nos acerca, creamos una manera nueva de crear consenso. Obvio, la desinformación, las teorías de complot también funcionan muy bien por este nuevo sistema. Y es el anverso terrible de esta nueva manera de comunicar. Estamos analizando esta falta de concentración en el mundo de los medios de comunicación, de la cultura, pero vayamos a los individuos y a las relaciones personales, porque tenemos una sociedad con individuos que no saben aburrirse, que necesitan impactos permanentemente y que son, sobre todo, entiendo, doctora, más intolerantes y menos pacientes, lo cual significa una sociedad menos empática. Sí, correcto. Cuando no prestamos atención, nuestro cerebro empieza a hacerse un poco antipático. O sea, empiezas a estar con lo que platicábamos antes, Jorge, era que estás viendo en la televisión alguna noticia muy desagradable y la scrolleas, la cambias y en tu cerebro no quiere ver algo que te hace utilizar más tu cerebro, más tu cognitivo. O sea, prefiere algo que te hace perder el tiempo de una manera saludable y no estar ahí viendo cosas que no te van a beneficiar. Una sociedad menos empática, por tanto, más intolerante hacia las personas que no piensan como uno piensa, ¿no? Sí, claro, cuando eres trabajando sobre las redes sociales, yo lo veo porque tenía muchas veces, ¿cómo se dice? Violencia a mi lado y es muy difícil porque tal vez a veces estás solamente haciendo información y la gente muy cliente solamente va a ver el hook, el famoso hook, pero no va a ver toda la video de 3 minutos, por ejemplo, y así van a comentar, a insultarte y es muy difícil y creo que es una lástima y que los políticos deben hacer algo así para proteger a la gente. Claro, dice Anne, el vídeo de 3 minutos. Según National Geographic, 40 segundos de máximo de una tarea. 40, pero, Jorge, ¿qué se puede explicar en 40 segundos? Porque un señor que quiere explicar Oriente Medio en 40 segundos, lógicamente, lleva a la superficialidad. No se puede explicar Oriente Medio en 40 segundos. Por mucho que los medios de comunicación nos empeñemos en hacer vídeos cortos. Totalmente. Yo solo quisiera nada más hacer una paréntesis y especificar una cosa. Las redes de comunicación como Meta, X, son medios de comunicación que se han desarrollado para promover el engagement furioso, como se dice, ¿no? Pero justamente se está trabajando desde hace ya un par de años por crear otra manera de crear algoritmos. Por ejemplo, pienso en la red Blue Sky, que también
te permite scrollear, pero justamente la manera que busca crear engagement no es por contenido por oposición a lo que uno busca. O sea, hay todo un debate sobre... Como era X al principio, el antiguo Twitter al principio. Lo que pasa es que todos sabemos luego lo que pasó después. Exactamente. Está por un lado eso y por otro lado uno sería, pero sí, somos una sociedad menos empática, nos cuesta trabajo leer poesía, pero aún así lo que vamos a ver, qué es lo que van a buscar las personas, qué es lo que leen, no es exactamente la misma historia que nos cuenta. Cierto, los géneros clásicos literarios han regresado en fuerza, pero vamos a ver, o sea, las historias que tienden a tener mejores resultados, por ejemplo, alrededor de los jóvenes, tienden a ser historias realmente positivas sobre superación personal, sobre el esfuerzo, las historias de amor, justamente búsqueda de comprensión, o sea, un poco nos podríamos dejar llevar por esta tentación de decir, nos vamos a volver zombies violentos, pero justamente creo que hay una cierta luz de esperanza de que... Yo quisiera agregar a eso con lo que comentaban, también siento que la culpa de las pantallas es mucho que la gente se esconde detrás de una pantalla. Con el lo que decían de que voy a ver un video de ella, voy a comentar algo negativo porque yo me siento protegido, que estoy en la pantalla y ella no me conoce. Sí, claro. Y la veo 30 segundos y ya sé que ella es una persona así, 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 y la voy a comentar de una manera despectiva, cuando en verdad pues no conoces a la persona. En la cultura, otro ejemplo de esta falta de concentración es la lectura. El último barómetro de la lectura en Francia muestra el impacto, que los franceses lean menos. ¿Es consecuencia directa de las distracciones de las que hoy hablamos, esa caída de la lectura, Jorge? Sí, siempre es una respuesta compleja. En promedio, 53% de los franceses son lectores regulares, es decir, que leen 5 libros por lo menos al año. Este dato obvio cambia en función de la edad. Mientras más mayores, más leen. Mientras más joven, un poco menos. Obvio, ello varía, ¿no? Lo interesante es que el 27% de ellos reconoce leer y hacer una segunda cosa al mismo tiempo. Principalmente enviar mensajes, interacción por las redes sociales o algo en la televisión. Esta cifra cambia enormemente cuando se trata de los jóvenes. Los 15-25 años, el 53% de ellos lo reconocen hacer una segunda opción. Es decir, estamos ya hablando de un hábitus literario, o sea, de consumo de la cultura que pasa por la segunda actividad, con todo el lado negativo que ya hemos comentado, ¿no? Hablaba Jorge de la multitarea, del multitasking, algo que hemos encumbrado durante mucho tiempo y que nuestro sistema... Bueno, cuantas más cosas seas capaz de hacer al mismo tiempo, más productividad. Y ahora, de repente, nos descubrimos que no nos concentramos para hacer ninguna de ellas, ¿no? Exacto. Doctora, sí. En la multitarea no era lo que nos habían vendido, ¿no? Se tiene la idea errónea que nuestro cerebro es multitask, pero la verdad es que no. Nuestro cerebro cambia de actividad rápido. Si estás leyendo algo y luego lo cambias, tu cerebro se va a adaptar a lo que estás viendo. No es multitask. Simplemente estás cambiando constantemente, que eso nos va a afectar a la larga. Por cierto, hablando de hábitos de lectura, paradójicamente afloran clubes de lectura, talleres. No sé si estamos hablando de refugios que intentan hacer resistencia a todo lo que estamos hablando hoy. Es decir, hay un porcentaje de población que está conscientemente intentando escapar a esta dinámica. Por eso se creó también el Día de la Desconexión o de la Abstinencia Digital, el 4 de marzo. Es decir, estamos viendo ya movimiento, hay una resistencia a esto, Anne. Sí, claro. Sobre las redes sociales vemos este movimiento muy lento de dejar su teléfono, de leer un libro, de hacer un puzzle, pero las personas van a filmar eso. Así es un poco paradoxal, pero vemos este movimiento en crecimiento y creo que es bueno porque la neta es que todos debemos dejar los juegos de mesa, por ejemplo, eso es un fenómeno fascinante, la reaparición y los juegos de mesa, sí. Y el hecho de que se han vuelto un elemento cultural del día a día mayor, o sea, los juegos de mesa, ya sea desde hacer un puzzle a las campañas que duran 2-3 semanas de juegos de roles. O sea, hay justamente una búsqueda de la desconexión, una búsqueda de la comunicación directa, del intercambio, de la reformulación de nuestra cotidianidad a través del juego de sociedad que ha vuelto a tomar fuerza. Bueno, pues antes de cortarnos las venas, vamos a preguntarle a la doctora Elizalde cómo atajar este cambio de paradigma, cómo recuperar la atención que nos ha sido robada. ¿Hay luz al final del túnel? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo recuperarla? Que es lo que se estarán preguntando los oyentes y espectadores.
La buena noticia es que sí es reversible. Menos mal. Sí, el cerebro lo podemos adaptar. Es como un plástico que tienes que trabajar con él poco a poco. Empezar primero con evitar el sobreestímulo, evitar las pantallas antes de dormir, evitar el multitasking. Eso es demasiado importante, aunque ya hoy en día hasta en los trabajos te piden que seas multitasking, pero no es bueno para tu cerebro. También siento que... Pero una pregunta, pero cuando decimos evitando es cogiendo el celular, guardándolo en un cajón y poniéndote a leer en otra sala. Es decir, sí, hay que tomar decisiones concretas que te alejen de las pantallas, entiendo. Sí. De hecho, iba a comentar que se ha empezado a utilizar el tener el celular fuera o hasta habido con varios compañeros o amigos, tenemos la tradición de llegamos a un lugar, metemos los celulares en una caja para convivir todos normal sin el celular por una hora, o la persona primero que agarre el celular va a pagar la cuenta o algo así, como que ponernos algo para evitarlo. Bueno, ya hay conciertos, algunos artistas que ponen de condición entrar sin el teléfono y ya pasen a algunos restaurantes. Es decir, que estemos ya llegando a ese punto de decir, bueno, que nos lo imponga algo. Sí. Ya que nosotros no sabemos. Jorge. Sí, es cierto. O sea, creo que como muchos fenómenos que vinieron antes que causaron miedo, preocupación en la sociedad, hay un cierto proceso de madurez que se desarrolla, y creo que lo estamos viviendo ya. La generación que nos va a seguir, creo que va a tener una relación posiblemente más parsimoniosa con las redes. En lo que podremos... No sé si les parece que recuperar la atención de esto que estamos hablando en los últimos minutos del programa es, por tanto, una cuestión de reapropiación política. Es decir, es un ejercicio de resistencia a los tiempos que vivimos. Anne, ¿qué le parece? Sí, claro que sí. Los políticos tienen una responsabilidad increíble, y primero creo que tenemos que sensibilizar a los padres y a los niños también, porque los niños tienen muchos problemas con la salud mental. Y segundo, creo que tenemos que regular el uso de las plataformas, porque es una droga, esa famosa dopamina, y una droga se legisla. Hay que tratarlo así, como una droga, doctora. Sí, hay que evitarlo y hay que trabajar en ello. Tratarlo como si fuera una adicción, más que nada. Lo que también quisiera hacer para esto es que está bien aburrirnos, está bien tener un rato de no hacer nada. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro va a descansar y vamos a poder desechar todo lo malo que hemos visto durante el día. Yo espero que se aburran, pero a partir de ahora, y que no se hayan aburrido con el En Primera Plana de hoy, que desde luego ha sido muy interesante. Muchísimas gracias a los tres y a todos ustedes. Aquí les esperamos la próxima semana. Prometemos, al menos en este espacio, no aburrirles. Gracias.